que este va a ser el libro que vamos a usar para el tema de hoy también y el de mañana. Bueno, vamos a ver entonces Apocalipsis capítulo 13. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia el capítulo 13 y recordemos nuevamente que el original no tiene división de capítulos ni versículos, así que no siempre coincide la división. Habíamos dicho ayer que el capítulo 11-19 en realidad pertenece más al capítulo 12 al 14, que al capítulo 11. Y es la apertura del templo celestial, específicamente el lugar santísimo, donde se ve el arca del pacto. Y arca del pacto es el arca de las tablas del pacto. Allí se guardan los 10 mandamientos, que es la base del gobierno de Dios. Y sobre el arca, sobre el propiciatorio, está el trono de Dios. Desde allí Jehová reina. Por lo tanto, el arca del pacto y el lugar santísimo representan el centro del gobierno divino. Y tiene mucho que ver con el gran conflicto, porque el gran conflicto se inició en el cielo en contra del gobierno de Dios y en contra de la ley de Dios, que es la base de su gobierno. Y sabemos también que Satanás usurpó el trono de este mundo. Le quitó al mayordomo que Dios puso a cargo de este mundo, le quitó la corona a Adán. Así que Satanás se transformó en el príncipe de este mundo, o como le dice Pablo, el Dios de este siglo. Y en el capítulo 13 nosotros vamos a ver la batalla final. Entre paréntesis, el capítulo 12 nos hace todo un recorrido, diríamos un raconto en literatura, un recorrido del conflicto entre el bien y el mal en la era cristiana, partiendo desde el nacimiento de Cristo, el hijo que nace de la mujer, y cómo el dragón quiso devorarlo apenas naciera. Después la mujer, que es la iglesia cristiana, durante 1260 años, que fue perseguida fieramente por el dragón, que tampoco pudo exterminar, a pesar de que derramó mucha sangre inocente. Los historiadores dicen que la iglesia romana mató aproximadamente 70 millones de cristianos no católicos, torturados, ¿no? En la hoguera y en otras formas. Así que el dragón casi extermina a los cristianos que estudiaban la Biblia y trataban de seguir a Dios. Pero no fue posible y el cristianismo sobrevivió. Y dice finalmente el capítulo 12-17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer porque no pudo destruirla. Quedó airado, enojado con la mujer. O sea, el dragón tiene ira contra todo cristiano. No importa de qué denominación sea. El dragón odia a los que buscan a Dios. Pero en particular dice que le hará la guerra a un solo grupo. Le hará la guerra a un resto o remanente. Y ese resto tiene dos características. A ver, ¿cuáles son las dos características del remanente? Guarda de Dios y tiene testimonio. A ver, vamos a pedirle a mi hermano acá que me ayude. Vamos a hacer una ilustración. Mi hermano querido, usted sujete estos dos libritos así abiertos, que queden como dos pilares. Abiertos, ábrelos. Ahí. Que quede el borde para allá. Ahí. Ahí se ve más bonito para la cámara. Bueno, que los hermanos lo vean. Vamos a hacer cuenta que estos son dos pilares. Una vez que los hermanos vean los pilares también, y aquí encima vamos a poner un libro. Y vamos a suponer que esta es la iglesia remanente de Apocalipsis 12-17. Amén. La iglesia remanente se sostiene sobre dos pilares. ¿Cuáles son? Los mandamientos de Dios y la fe. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿sí? O dos profetas. ¿Qué pasa si yo al remanente le quito un pilar, los mandamientos? Se borona. Y si yo dejo los mandamientos y le quito el don profético, Se cae. se cae. O sea, el remanente necesita estos dos pilares para sostenerse hasta que Cristo venga. Amén. Y para triunfar. Amén. Sí, es hermano. Bueno, entonces, esas son las características del remanente. Y
y comenzamos el 13, pero olvidémonos que es otro capítulo, porque la historia continúa para describirnos la batalla final. ¿Qué dice el 13, 1 y 2? Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Hoy anduvimos en la librería adventista y preguntamos si hay de estas Biblias chiquititas para los interesados. Dijeron todavía no, pero vamos a traer. Así que los que quieran comprar una Biblia chiquitita, la librería en algún momento va a tener. ¿Perdón? Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Hermano René, te voy a buscar a leer. Dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Bueno, de estos dos versículos vamos a predicar hoy. El texto comienza diciendo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién habla? ¿Quién nos está contando esto? Juan, ¿sí? Bueno, el original dice un poquito distinto. Dice, y él se paró sobre la arena del mar y yo vi subir del mar una bestia. ¿Quién vio subir la bestia? Juan. ¿Y quién se paró sobre la arena del mar? Ya no fue Juan, porque dice el original, y él se paró sobre la arena del mar y yo vi subir del mar una bestia. ¿Quién es ese él que se paró sobre la arena del mar? Cuando nosotros recordamos que el original no tiene separación con capítulos, versículos ni títulos, tenemos que buscar el versículo anterior de quién viene hablando. ¿De quién nos viene hablando el versículo anterior? El 12:17. Nos habla del dragón. Recuerden que el dragón es visto en el cielo. Separa la tierra para devorar al hijo. La mujer huye al desierto y el dragón se va al desierto por esos 1260 años para destruirla. No puede destruirla. En el tiempo del fin, dice, y el dragón se fue a hacer la guerra al remanente final. Entonces la pregunta, ¿a dónde se fue? El 13:1 dice, y se paró sobre la arena del mar. Así que fíjense que el diablo recorre todos los lugares. Comienza en el cielo, la tierra, el desierto y la arena del mar. Entonces el dragón, el que se paró sobre la arena del mar, y Juan ve que cuando el dragón se para sobre la arena del mar comienza a subir una bestia. Nosotros vivimos en Argentina en una provincia que se llama Entre Ríos, y ellos están acostumbrados a ver los ríos, pero hay gente que nunca ha visto el mar. Y cuando leen Apocalipsis 13 les cuesta imaginar la arena del mar y una bestia subiendo al mar porque nunca han visto el mar. Y ustedes son privilegiados porque tienen aquí mucho mar para ver, ¿cierto? Bueno, entonces dice que el dragón se para en la arena del mar, y del mar Juan ve que sube una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y esta bestia queda frente a frente con el dragón. ¿Qué simboliza una bestia? Un reino. Entonces estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo reino. ¿Sí? Y fíjense que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas y cuernos tenía el dragón? Igual, también el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Hay algún otro animal en la Biblia que tenga 7 cabezas y 10 cuernos? Ninguno. Los únicos 2 personajes en toda la Biblia que tienen 7 cabezas y 10 cuernos es el dragón del capítulo 12 y la bestia del capítulo 13, la primera. Es mucho parecido, ¿eh? Como que no es coincidencia. Porque en Daniel tenemos una bestia con 4 cabezas, pero no 7. Tenemos la cuarta bestia que tiene 10 cuernos, pero tiene una sola cabeza. El único animal
que surge de abajo y tiene 7 cabezas y después no como el dragón, es este que sube del mar. ¿No será el hijo del dragón? ¿Se acuerdan que ayer leíamos que el dragón iba a engendrar un hijo? Que Juan en su epístola le llama el anticristo. ¿Se acuerdan que Juan en la epístola habla del anticristo, el hijo de Satanás? Y ahora vemos que está surgiendo una bestia que se parece mucho al dragón, porque también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Si nosotros miráramos por la puerta y pasara una vaca con 5 ojos y después un ternerito con 5 ojos, ¿de quién sería hijo el ternerito? Obvio que de esa vaca, porque no cualquier vacuno tiene 5 ojos. Y si en Apocalipsis aparece un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, y después vemos que está naciendo una bestia, está naciendo también con 7 cabezas y 10 cuernos, tiene los genes del dragón, tiene que ser el hijo. Pero fíjense lo que dice el versículo 2, la última parte. El dragón le entrega 3 cosas. Cuando la bestia sube y quedan frente a frente, uno cuando ve 2 bestias frente a frente piensa que van a pelear, pero no pelean. El dragón le entrega 3 cosas. A ver, ¿qué 3 cosas le entregó? Poder y autoridad. El trono y la autoridad. Entonces cuando la bestia sube del mar y queda frente a frente con el dragón y se miran con los 14 ojos, porque tienen 7 cabezas, ¿verdad? Se miran frente a frente con los 14 ojos, entonces el dragón se saca la corona o las coronas y se las pone a la bestia, le entrega su poder, le entrega su trono, le entrega su autoridad. ¿Y cuál era el trono del dragón? ¿O sobre quién reina el dragón? Sobre las aguas. Porque Cristo dijo que su reino no es de este mundo. Este mundo fue usurpado por Satanás. Por eso que en este mundo hay sufrimiento, injusticia. Porque el que reina sobre este mundo es Satanás. Pero cuando esta bestia surge, ¿y qué simbolizaba una bestia? Se me olvidó. Un reino. Cuando surge este reino, el reino del anticristo, el dragón le entrega su trono. Eso significa que en el siglo XXI se formará un nuevo orden mundial, en el cual todas las naciones se van a unir. ¿Y quién va a tener el gobierno del mundo entero? El anticristo, el hijo del dragón, la bestia que surgió del mar. Porque si el dragón, el diablo, es el príncipe de todo este mundo, cuando le entrega el trono a la bestia, al anticristo, significa que el anticristo va a gobernar sobre todo el mundo. Llegará el día en que todas las naciones, todos los gobiernos, todos los ejércitos estarán al servicio del anticristo. Y a ver, recuérdenme un poquito el versículo anterior. ¿Para qué el dragón se fue a parar allí a la arena del mar? Se me olvidó, el 12:17, ¿qué decía? Para hacer la guerra. ¿Para hacer la guerra a quién? ¿El remanente quién era este? En otras palabras, la estrategia de Satanás para vencer al remanente fiel es no pelear a la personalmente. Ahora le entrega el trono, el poder, la autoridad al anticristo. En otras palabras, el anticristo surge con un único propósito de destruir al remanente que guarda los mandamientos de Dios. Así que si ustedes no quieren ser destruidos por el anticristo, no guarden los mandamientos. Porque el dragón quiere destruir a los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Y tiene el don profético. Pero si ustedes quieren estar de parte de Dios, aunque los cielos se desplomen, ser como los 3 jóvenes hebreos que cuando todos se postraron ante la imagen, ellos estuvieron de pie. O como Daniel cuando hubo un decreto de muerte, que todo el mundo tenía que servir a Daniel y no orar a Dios, él oró 3 veces al día como siempre. Podría haber orado con la ventana cerrada, pero él tenía que testificar, tenía que dar testimonio de que su fe estaba puesta en el Dios del cielo. Si ustedes quieren ser fieles, o como Esther, que cuando hubo un decreto de muerte contra los judíos, ella dijo: entraré al rey, hablaré con él en defensa de mi pueblo, y aunque perezca, que perezca. ¿Sí?
Si quieren ser mujeres valientes como Esther o hombres valientes como Daniel, entonces tendremos todo el odio del anticristo contra nosotros. Amén. Y significa ese todo el odio de todas las naciones de la tierra, porque el anticristo gobernará sobre todo el mundo. Amén. Se formará un nuevo orden mundial. Y yo creo que ustedes en las noticias han escuchado ya un montón de veces esta frase, nuevo orden mundial. Y si tienen un billete de dólar, yo creo que ninguno tiene, yo tampoco. Pero en un billete de dólar ustedes pueden leer allí en latín, nuevo orden mundial. Porque ese es el propósito de las potencias, formar un nuevo orden mundial. ¿Y a quién se va a escoger como el líder para que gobierne ese nuevo orden mundial? Nada menos que al anticristo, a la bestia que tiene las características del dragón y que recibió del dragón. Ahí el pastor tiene un billete de dólar. Fíjese ahí, dice, donde está la pirámide, dice nuevo orden secular. Nuevo orden secular. Gracias. Miren, me dan estos dólares. Bueno, por aquí está. Es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Es falso. Aquí dice novus ordo seculorum, en latín, ¿sí? Que significa en castellano un nuevo orden mundial. Está acá, debajo de la pirámide. Filo 2. Y bueno, les recuerdo el billete de mano. Y eso es lo que están buscando las grandes potencias. Si ustedes escuchan los discursos de los grandes políticos a nivel mundial, en casi cada discurso ellos están hablando de formar un nuevo orden mundial. El mundo quiere unirse, ¿sí? Quiere unirse políticamente, económicamente. Ya nosotros sabemos que es una realidad. Por ejemplo, aquí en América, antes cada país exportaba lo propio, ahora hay un mercado, ¿cómo se llama? Un Mercosur. ¿Sí? En Europa está el mercado común europeo. Económicamente el mundo está unido, políticamente también. Ya los países que tienen una política muy radicalmente distinta casi están desapareciendo. Y si no, los infaman a través de las noticias. Ustedes ven cómo Corea del Norte, que tiene un gobierno diferente al resto del mundo, lo están poniendo como los más malos. Pero el problema es que Corea del Norte es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Si se acabara el petróleo en los países árabes, el país que quedaría dueño de toda la riqueza del mundo sería Corea del Norte. Así que hay que ponerlos mal para que todos creamos que son los malos de la película, y cuando los invadan y les quiten el petróleo van a decir que bueno que los invadieron porque eran muy malos. ¿Perdón? Lo mismo, claro. ¿Y quién maneja los medios de comunicación? Ellos, ¿sí? Que en un ratito los vamos a identificar, dijimos ayer, con el nombre y el apellido, pero todavía no, para que no se vayan a... Bueno, hay un nuevo orden mundial, y también en lo religioso sabemos que el ecumenismo nació en el Concilio Vaticano II y se ha masificado, y cada vez están más unidos. El mundo protestante ya declaró que ya no protestan, ahora están unidos. La Iglesia de Dios Universal, que surgió del chasco del Derecho 44 que guardaban el sábado, ellos ya declararon que ahora guardan el domingo. Así que cada vez el mundo religioso, político, económico está cada vez más unido. Estamos viendo esto. Pablo también dice: cuando digan paz y seguridad, cuando todos parezcan que están unidos, entonces vendrá la destrucción repentina, como lo logró una mujer encinta, y no escapará, será repentina. Así que estamos viviendo esos momentos. Y fíjense ustedes un detalle interesante en el versículo 1 y 2 que leyeron. Dice que esta bestia primero dice que tenía 10 cuernos, y Elena después nos da una clave, y lo dice un montón de veces. Dice que para entender Apocalipsis hay que entenderlo a la luz de Daniel. Y esta bestia que surge del mar nos recuerda a las bestias de Daniel 7, porque las 4 bestias de Daniel 7 surgieron ¿de dónde? Del mar.
ningún otro capítulo de la Biblia tenemos bestias surgiendo del mar. Y ningún otro capítulo de Apocalipsis tenemos bestias surgiendo del mar. O sea, los únicos capítulos de la Biblia donde hay bestias que surgen del mar es en Daniel 7 y Apocalipsis 13. Entonces les pregunto, ¿debiéramos entender Apocalipsis 13 a la luz de Daniel 7? Claro. Claro. Y esta bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En Daniel 7 la cuarta tiene 10 cuernos también. Pero esta bestia dice que es semejante a un leopardo. Y en Daniel 7 la tercera bestia También. es semejante a un leopardo. Pero la bestia de Apocalipsis 13, el anticristo, sus pies son como de oso. Sí. Y la segunda bestia de Daniel 7 es como un oso. Pero el hocico o la boca, dice, de esta bestia del anticristo es como de león. Y la primera bestia de Daniel 7 es como un león. Pero esta bestia de Apocalipsis 13 blasfema contra Dios y persigue a los santos por tiempo, medio tiempo, como el cuerno pequeño. Así que esta bestia, que se identifica con el cuerno pequeño más plenamente, tiene características de todas las bestias anteriores, o sea, de todos los imperios que fueron antagónicos al pueblo de Dios. Diríamos que es la obra maestra de Satanás, porque sacó, si pudiéramos llamarle virtudes, las características más destacadas, exitosas de cada uno de los imperios opuestos, antagónicos al pueblo de Dios, y lo unió, lo fusionó en un solo poder. El éxito de Babilonia, la corrupción, la riqueza, el poderío de Roma, la crueldad de Roma, la sabiduría de los griegos, la fortaleza de los persas, todas las características de estos animales, de estos imperios, los reunió en un solo poder que en el tiempo del fin gobernará el mundo entero, y su único propósito para existir es hacer la guerra, la batalla final, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Ese es el plan de Satanás. Ahora, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Les doy, ahí tenemos un dibujo de las 7 cabezas y 10 cuernos, y en mi libro también, ¿no? Y este dibujo lo hizo mi sobrino, porque dejé que los niños participaran. Un dibujo de cómo más o menos es una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, cuerpo de leopardo, patas de oso y hocico de león. Bueno, entonces tenemos allí más grande la imagen. Esta bestia, si ustedes suman todas las cabezas de las 4 bestias de Daniel 7, ¿cuántas cabezas sumarían? 7, porque hay una que tiene 4 y la otra tiene una cada una. Y si sumamos todos los cuernos, vemos que solamente una tiene cuernos, y son 10. O sea, si nosotros sumamos todas las cabezas y todos los cuernos de las 4 bestias de Daniel 7, tendríamos un animal con 7 cabezas y 10 cuernos, surgiendo del mar, con características de leopardo, de oso, etc. En otras palabras, podemos decir que si nosotros unimos todos los poderes del mal de la historia, resultaría un gobierno, un poder, porque la bestia es un reino, el reino de Dios, que tiene características de todos los anteriores. Este es el hijo del dragón. Y si no creen que es hijo, aparte del parecido, en el tiempo de Juan, los gobiernos, los reinos eran monarquías. Mono en griego significa uno. No es que gobernaba un mono, no, sino que era el gobierno de una persona, ¿sí? Era el gobierno de una persona, y cuando esa persona ya estaba muy viejo, estaba enfermo o moría, le cedía el trono al hijo mayor, al hijo. Y si tenía un solo hijo, a ese hijo el reino. Y si nosotros, pensemos nosotros, fuéramos reyes y tuviéramos mucho poder, riqueza, un trono, y ya estuviéramos muy enfermos o no tuviéramos capacidad de gobernar, ¿a quién le dejaríamos el trono? ¿Se lo dejaríamos al vecino del frente? No, se lo dejamos a un hijo. Por lo tanto, cuando dice Juan que él vio que el dragón separa la arena del mar, y Juan estaba allí espiando, ¿verdad? Y de pronto sube del mar una bestia que se parece al dragón y están frente a frente,
y se están mirando, y el dragón le entrega el poder, el trono y la autoridad, lo primero que viene a la cabeza de Juan es el Hijo, porque le está entregando el trono. Y si nosotros recordamos, Cristo cuando resucita dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y Él se sienta a la diestra del trono de la majestad, según Hebreos. El Padre, Dios el Padre, le entrega a Cristo su Hijo el poder, el trono y la autoridad. Y aquí vemos en Apocalipsis que el dragón le entrega a esta bestia el poder, el trono y la autoridad, por lo tanto es el Hijo. ¿En qué texto, de la Biblia dice que el diablo engendraría un hijo? A ver, ¿ayer lo dijimos? Génesis 3:15. ¿Quién lo dijo? Génesis 3:15. No vi, a ver que levante la mano. Escuché, pero no vi. El hermano, muy bien. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente antigua, que es el dragón: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu hijo y el hijo de ella. Por lo tanto, no solo la mujer tendría un hijo, que es Cristo, sino que el dragón también tendría un hijo, que sería el anticristo. Amén. Por lo tanto, Apocalipsis 13 y 14 nos enseñan cómo prepararnos para pelear contra el anticristo. ¿Podremos reclamar alguna ley que esté a nuestro favor? Ley de culto, libertad de conciencia. ¿Tendremos algún abogado que nos defienda, algún juez, algún político? ¿Podremos recurrir a alguien en este mundo? Ahora sí, pero después no. Ahora no. En esos momentos estaremos completamente desamparados. Allí será cuando se levantará solo uno en favor de los hijos de tu pueblo. ¿Quién se levantará en su momento? Jesús. Miguel, que ya el capítulo 12 nos anticipó que Él es el que vence al dragón y Él nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Miguel se levantará en nuestro favor. Vamos a seguir leyendo entonces el capítulo 13 y quizás no lo leemos para ahorrar tiempo, porque ustedes lo leen en su casa. Después de describir esta bestia que recibe el poder, el trono y la autoridad del dragón, nos cuenta un poquito de historia, nos recuerda quién es esta bestia y nos dice que esta bestia, vamos a esperar que vengan los pastelitos y después vamos a continuar. Bueno, para que vean que es dulce la boca el mensaje, ¿sí? Entonces dice que esta bestia, el versículo 3, vio que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, que en el lenguaje bíblico significaría degollada, muerta, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice también que esta bestia es el poder que persiguió a los santos por 42 meses o 1260 años. Esta bestia es el poder que blasfema contra Dios y contra su tabernáculo. Y dice varias cosas de la bestia. Y dice que esta bestia también demanda adoración para sí. Y nos dice el versículo 3 que los que adoran a la bestia también adorarán al dragón. Por lo tanto, el conflicto final es un conflicto de adoración. Si nosotros tomamos todas las características de la bestia, claramente esta bestia es el anticristo. Y me gustaría preguntarles si ustedes saben qué significa anticristo, una palabra solo usada por Juan en la Biblia. ¿Qué significa anticristo? En segundo lugar significa contra Cristo, pero en primer lugar significa el lugar de Cristo o en vez de Cristo. Anti es una preposición griega que significa el lugar de o en vez de. ¿Sí? Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Es el antihumano. Él murió en nuestro lugar. Bueno, este anticristo es alguien que se pone en lugar de Cristo. Pero en segundo lugar, esta palabra anti significa también contra. Porque por ejemplo, en el Imperio Romano, el emperador, si tenía dos hijos y un hijo estaba peleando en las Galias, por ejemplo, y el otro hijo estaba yendo al palacio,
Entonces el emperador estaba viejito, estaba por morir, y antes de morir le entrega el trono, el reino, al hijo que está allí con él. Y todo bien, en el palacio, todos contentos, nuevo César, y todos lo proclaman, y después llega el mensaje allá, a la Galia, el otro hijo, y dice, pucha, no puede ser, si yo he ganado todas las batallas, el gobierno, el imperio está en pie gracias a mí, y le pregunta a sus soldados, ¿qué piensan ustedes? No, tú mereces ser el César. Si yo fuera el César, ustedes me apoyarían. Y yo les doy un cargo más alto. Te apoyamos. Entonces él era llamado el anti-César. Y por sus tropas era coronado como César. Y en la Galia, él era el emperador. Pero en Roma, el emperador era su hermano. ¿Qué ocurría? Habían dos emperadores, uno tomando el lugar del otro, el anti-César. Lo que ocurría es que este anti-César de la Galia reunía a todas sus tropas y decía, vamos a tomar Roma, a pelear contra mi hermano. Y se enfrentaban los dos. Y uno de los dos moría y quedaba un emperador. Entonces, anti-César, en la terminología del Imperio Romano, significaba uno que tomaba el lugar del verdadero César, a quien el rey le puso la corona. Pero al mismo tiempo, además de ocupar su lugar, significa que era su enemigo. El propósito era destruirlo para quedarse con su trono. Y cuando Juan utiliza la palabra anticristo, quiere decir que el nuevo rey del nuevo orden mundial será alguien que pretenderá ocupar el lugar de Cristo en la tierra, pero al mismo tiempo tiene la intención de destronar a Cristo, de ocupar el trono de Cristo. Cristo vendrá en su trono, sabemos que recibirá el trono, la corona, cuando suene ¿cuál trompeta? La séptima. Están buenos alumnos. Y después de las 7 plagas, él vendrá en las nubes del cielo con poder y gloria, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el anticristo le dirá, momento, la tierra entera me obedece a mí. Ahora yo soy el rey acá. Así que no tienes para qué venir. Y Cristo va a decir, igual como dijo en tiempo de Job, quedan unos pocos que me son fieles. Están en tu reino, pero me son fieles a mí. Por lo tanto, yo tengo un motivo para reclamar la tierra como mi reino. Amén. ¿Sí? Y como el anticristo no va a aceptar pacíficamente, habrá una gran batalla que Apocalipsis le llama Armagedón. Allí será la batalla de Armagedón. Y será una batalla por nuestra culpa. Porque el anticristo nos va a estar a punto de exterminar y Cristo va a venir a pelear para defendernos. Amén. Todo el cielo se movilizará para defendernos a nosotros en ese momento. Bueno, y si ustedes ven que todas las características del anticristo calzan o son una imitación de Cristo. Por ejemplo, la bestia sube de las aguas del mar. Cristo, para comenzar su ministerio, ¿de dónde surgió? De las aguas del bautismo. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo dura la supremacía del anticristo? Tiempos y medio tiempo. 3 años y medio simbólicos. ¿Cómo termina el ministerio de Cristo? En la cruz, su muerte, su herida de muerte. ¿Cómo termina el ministerio la supremacía de este poder? Con una herida mortal. ¿Pero es el fin del anticristo? No, resucita. Resucita de su herida de muerte. ¿Y Cristo fue su fin, la cruz? No. Resucitó. Cuando Cristo resucitó, ¿qué lugar ocupó? El trono de su Padre, ¿verdad? Y todos los seres celestiales la adoraron. Y el anticristo, cuando resucite de la vida muerta, recibirá el trono de su Padre, el diablo, y todos adorarán al anticristo. Dice, cuando sana, el versículo 3, cuando sale de su herida de muerte, todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia que tenía herida de muerte y al dragón. Por lo tanto, el anticristo es alguien que pretende ocupar el lugar de Cristo. Imita a Cristo. ¿Sí?
un usurpador, ¿sí? Un usurpador. Miren, voy a leer aquí en este libro, creo que está en la página 33, el nombre y el apellido del anticristo. ¿Sí? ¿Lo leemos? Sí. En realidad es una cita de un libro que escribió el Papa Juan Pablo II antes de fallecer. Es un libro en el cual él cuenta a los no católicos cómo es la Iglesia Católica y cómo funciona, qué significa iglesia, parroquia, capilla, quiénes son los cardenales, quién es el Papa. Y cuando dice quién es el Papa para los católicos, dice lo siguiente: el líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como el vicario de Jesucristo. ¿Qué significa vicario? Sustituto o representante de quién? De Cristo. ¿Sí? El vicario de Jesucristo. Continúa. El Papa es considerado el hombre que sobre la tierra representa al Hijo de Dios. Él es quien toma el lugar de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es el Papa según la Iglesia Católica? Es el que toma el lugar de la segunda persona de la Trinidad. Es el representante del Hijo de Dios en la tierra. En palabras del Papa. Apocalipsis 13 dice, hace 2000 años atrás, que llegará el momento en que aparecerá un reino donde el gobernante de ese reino será un anticristo. O sea, pretenderá ocupar el lugar de Cristo en esta tierra. Y nosotros descubrimos que hay un poder que pretende ocupar el lugar de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, esta bestia que surge del mar y que recibe el poder y que en el tiempo del fin será el gobernante del nuevo orden mundial es el papado. ¿Sí? Es el papado. Y es muy interesante que el Papa no es argentino. No es porque los argentinos tengan que ver con el argentino, es sudamericano. Y esto tiene una intención, está fríamente calculado. Y es la primera vez en la historia que se escoge un Papa jesuita. ¿Sí? Si ustedes buscan en internet o en cualquier libro quiénes son los jesuitas es una orden de la Iglesia Católica que no existió desde siempre. Nació en el siglo XVI, cuando se levantó Lutero y los reformadores y los que protestaron contra el catolicismo. Los jesuitas es un ejército secreto que nació con el único propósito de exterminar a los que protestaran contra la Iglesia Católica. Esa es la misión de ellos. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier literatura. Internet. Entonces, la primera vez en la historia que un jesuita, es decir, alguien que tiene como único propósito exterminar a los enemigos del Papa, está gobernando el Vaticano. ¿Y por qué argentino? Bueno, yo tengo una teoría, no aseguro que sea así, pero tengo una teoría. Cuando el gran enemigo del catolicismo eran los países comunistas, se escogió un papa comunista, un papa polaco, de un país comunista. Porque el blanco a destruir era el comunismo. Fue la estrategia. Y si ustedes, tal vez como ya la historia pasó, y esto fue en la década de los 90, en realidad no es tanto tiempo, si vemos en la historia, en la década de los 90 el comunismo se vino abajo. Y lo que más llama la atención es que la Unión Soviética, la ex Unión Soviética se vino abajo y se dividió en 15 naciones, que me gustaría que se la aprendan de memoria: Rusia, Kazajstán, Kirguistán, y bueno, otras más. No, me la aprendí de verdad, con las capitales. Apréndanselas, las 15 naciones con capitales, es interesante. Entonces, Unión Soviética se viene abajo y es lo que nosotros recordamos. Es lo que recordamos porque es el país más grande. Pero también la ex Yugoslavia se dividió en 6 naciones. Apréndansela también. ¿Sí? La ex Checoslovaquia también. Y bueno, Hungría y todos los países comunistas. Pero yo les pregunto, ¿cuál fue el primer país comunista que cayó?
Polonia, porque el Papa Juan Pablo II era polaco. Era polaco. Aunque cayeron todas las naciones comunistas, ¿cuál fue la primera que cayó? Polonia. Porque la nación que podía apoyar al papado, porque el Papa era de su nación, era Polonia. Entonces, Polonia sirvió de conejillo de indias. Allí experimentaron. Y un periodista de la revista Times siguió toda esta noticia y descubrió la estrategia del Vaticano y Estados Unidos, que formaron una santa alianza en el año 1982. Yo compré la revista Times. Lamentablemente fue una revista Times del 24 de febrero de 1992, donde salió toda la noticia, la información y la documentación, pero ustedes saben que entre adventistas nos prestamos revistas y libros y después los perdemos, así que la perdí. Pero como sabía que le iba a perder alguna iglesia, les saqué fotocopia, la escaneé. Bueno, el tema es que este periodista siguió toda la investigación y Estados Unidos y el Vaticano hicieron un pacto, una alianza política religiosa de unidad. Estados Unidos sería el brazo derecho del Vaticano. Se unieron. Eternamente fueron enemigos. Cuando el Vaticano regaló un trozo gigante de mármol a Estados Unidos para que hicieran una estatua de George Washington, la gente, todo el pueblo norteamericano tomó ese mármol y lo tiró al mar. No queremos nada del Vaticano. Y las veces que intentaron tener relaciones diplomáticas, embajadores, Estados Unidos rechazó 100%. El Vaticano rechazó 100% los embajadores de Estados Unidos. Eran el aceite y el vinagre. Estados Unidos, ícono de la libertad religiosa. De hecho, la estatua característica es la estatua de la libertad. El Vaticano, ícono de la Inquisición, las persecuciones y el autoritarismo religioso. Estados Unidos, ícono de la democracia moderna. El Vaticano, ícono de las monarquías, porque es un gobierno monárquico. Por lo tanto, y bueno, el Vaticano, el centro del catolicismo. Estados Unidos, el centro del protestantismo. En otras palabras, nadie auguraba que alguna vez estas dos naciones se iban a unir. Y cuando el M. de White en 1800 decía que estas dos naciones se iban a unir y iban a formar una alianza y que Estados Unidos iba a dar todo su apoyo al papado, la gente decía, está loca. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, si ella hubiera vivido hasta el día de hoy, yo creo que estaría emocionada y vería cómo se cumplen las profecías. Pero nosotros somos los que tenemos el don de profecía y debemos predicar estas verdades ahora. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 13. Juan, 2000 años atrás, recibió estas visiones, no entendió plenamente todo, pero a él le hubiera gustado vivir en el tiempo final. Y nosotros tenemos ese privilegio. No sé quién nos encontró Dios, pero nos escogió a nosotros para pelear la batalla final. Amén. Y el Señor confía en ustedes. Amén. Digo en ustedes porque yo no voy a participar, ni el pastor tampoco. Vamos a estar presos. ¿Sí? Porque no les conviene llevar a un teólogo para defender la doctrina adventista ante un tribunal y capaz que el teólogo católico quede mal. Así que van a decir, vamos a llevar una hermanita, la dueña de casa, el hermanito que trabaja en otra cosa, que no son teólogos, y vamos a traer aquí al hermano y lo vamos a poner ahí frente a un teólogo erudito. Vamos a traer a la hermana y la vamos a poner ahí frente a un teólogo para que defienda los 2300 días. Y ellos van a decir, no van a tener cómo defenderse, porque estos hermanitos son como los 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Que no tienen ningún don de liderazgo, son tímidos. Si no está Daniel, ellos no deciden nada, pero se van a encontrar con la tremenda sorpresa. Porque ustedes de hoy en adelante van a empezar a estudiar por lo menos 1 hora diaria en la profecía. Y van a estar preparadísimos para cuando Cristo venga. Amén. Porque en ese momento no van a poder llamar al pastor por decirle, pastor, venga a explicar usted, por favor. No. Sino que ustedes van a tener que defender la verdad. Y de su testimonio, hasta los mismos jueces se van a convertir.
Amén. para ser parte de los obreros de la hora undécima. Miren qué importante rol les dejó el Señor. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Son el ejército del Señor. Amén. Y el Señor dice que dará 10 veces más poder del Espíritu Santo que lo que derramó en Pentecostés. Amén. Amén. Él les hará recordar todo lo que estudien ahora. Aunque no se acuerden de todo, en ese momento, Él les hará recordar todo lo que ustedes estudien ahora. Así que vale la pena estudiar. Amén. Porque cuando llegue el examen final, se van a saber todo. Bueno, y entonces tenemos que esta bestia, el anticristo, es el papado que preparará el mundo para exterminar al remanente que guarda los mandamientos de Dios. Pero hay una sorpresa más. No es todo. El diablo usará una segunda bestia, que no se parece en nada al dragón, no es como el hijo, es muy distinto al dragón. Nadie pensaría que tiene alguna relación con el dragón, y si lo miramos, decimos, es lo contrario. Se parece a un cordero, se parece a Cristo. Pero cuando abre la boca para hablar, ahí nos damos cuenta que está íntimamente vinculado. ¿Sí? Vamos, ¿sí? Ya está así ya. Ya está hablando como dragón, claro, está hablando como dragón. Veamos Apocalipsis 13, versículo 11 al 13. Apocalipsis 13, 11 al 13. La hermana ahora, ¿sí? 13, versículos 11 al 13. Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos en carne a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Amén. Entonces tenemos que... ¿Dónde estaba parado el dragón? En la arena del mar. En la arena del mar, el límite entre el mar y la tierra. Y del mar había surgido una bestia, a quien le entrega todo el poder. Pero de la tierra ahora surge otra bestia. Esta tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, como Cristo, pero habla como dragón, como el diablo, ¿sí? Habla como dragón. Y esta segunda bestia dice que ejerce toda la autoridad que tuvo la primera bestia, incluso en presencia de ella. ¿Qué país en este tiempo tendrá toda la autoridad? Estados Unidos. No hay otro, ¿verdad? Es como fácil identificarlo. El mérito es a John Andrews, que en 1842 dijo: esta bestia tiene que ser Estados Unidos. Y en ese tiempo Estados Unidos tenía solo 16 millones de habitantes. En ese tiempo Estados Unidos era un país pobre. Me contaba el hermano Luis Jara que Chile, en el tiempo de la Guerra del Pacífico, por el 1880 aproximado, le declaró la guerra a Estados Unidos, y adivinen quién ganó. Chile. Y Estados Unidos tuvo que buscar un arreglo diplomático para que Chile no lo invadiera. Era un país como cualquiera. Y gran parte del territorio de Estados Unidos actual en realidad era de México o de Rusia, porque hubo guerra allí donde Estados Unidos le quitó mucho el terreno a México. Y se han dado cuenta que muchos estados de Estados Unidos tienen nombre castellano: Los Ángeles. Y no me acuerdo otro, pero hay varios. y todo lo que era Alaska era de Rusia, y Estados Unidos se lo compró. Y Rusia dijo: bueno, tenemos 22 millones de kilómetros cuadrados, ¿para qué queremos eso que es parte del Ártico? Se lo vendemos.
Entonces ahora Estados Unidos tiene 9.500.000 kilómetros cuadrados. Pero en ese tiempo era un país chico y tenía solo 16 millones de habitantes. Y hasta Chile le ganó. ¿Sí? Y ahora nos están quitando el oro, Estados Unidos, y nosotros no decimos nada. Es muy grande. Porque ahora ya es muy grande. ¿Sí? Y Apocalipsis dice que en el tiempo, cuando Cristo venga a la tierra, el poder o la potencia, una bestia es un reino. El reino, el país que ejercerá toda la autoridad que tuvo la primera bestia, o sea, la primera potencia mundial, será el poder que apoya el papado. Y este poder es Estados Unidos. ¿Sí? Es Estados Unidos. También está usando Juan, aquí intencionalmente, está usando el lenguaje del Evangelio de Juan, el capítulo 16. Y a la luz del Evangelio, del capítulo 16 del Evangelio de Juan, nosotros entendemos que esta bestia se tiene que levantar en torno a 1798 como poder. ¿Y por qué lo entendemos? Porque Jesús dijo que cuando Él, después de morir, resucitar y se fuera al cielo, entonces enviaré al Consolador, que ejercerá toda la autoridad que yo tengo. Él hablará de mí. Y dice que esta bestia hablará de la primera bestia. Y ejercerá su autoridad para que todo el mundo adore a la primera bestia. Jesús dice que el Espíritu Santo, cuando venga, ejercerá su poder para que adoren a Cristo. Por lo tanto, esta segunda bestia es similar al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene después de que Cristo recibe la herida de muerte, Estados Unidos tiene que, o este poder, sin identificar todavía, tiene que ser un país que se levantó en el tiempo en que la primera bestia recibió la herida de muerte. Y calza perfectamente. En 1776 Estados Unidos se independiza y el Vaticano ya había perdido la autoridad antes. El hermano lo conversábamos la otra noche. Y fuera de eso, Estados Unidos proclama su primera constitución política en 1798. ¿Y qué estaba pasando en esa fecha en el Vaticano? 1798. Se estaba produciendo la herida de muerte. ¿Y qué estaba pasando en 1798 en Egipto? Me parece que lo dije. ¿No me dije de Daniel 11? No, entonces no lo voy a saber. Bueno, en 1798 Francia, a través de Napoleón, estaba conquistando Egipto. En 1798 Berthier destituye al Papa en el Vaticano y Napoleón se proclama emperador faraón de Egipto, el rey del sur, de Daniel 11. ¿Sí? Francia. Entonces, estábamos diciendo de esta segunda bestia que tiene cuernos como de cordero pero habla como dragón. Y díganme ustedes, ¿cómo habla un dragón? ¿Ah? Bueno, la hermana dice con blasfemia, no sabemos. Posiblemente con voz potente, con autoridad, posiblemente, pero no sabemos. Pero sí sabemos cómo habla un dragón porque lo hemos escuchado. Sí. Con mentiras. Con mentiras y verdad. No sabemos si como un león, pero sí lo hemos escuchado. Ustedes están olvidándose algunos textos. Puede hablar en forma mansa, no sabemos, pero sí hemos escuchado hablar del dragón. Porque dice Apocalipsis 12:9 que el dragón es la serpiente antigua. Y la serpiente antigua habló. Con engaño. ¿Y cómo habló? Con mentiras. Muy bien. ¿Qué significa que esta bestia hablará como dragón? Que hablará con engaño. ¿Sí? ¿Saben ustedes que en Estados Unidos ya nadie confía? Está hablando con engaños. Lo de las Torres Gemelas no se sabe si es verdad o mentira. ¿Sí? Incluso se duda de que llegaron a la luna. No se sabe si es verdad o mentira. Es falso. Hay muchas cosas que dice Estados Unidos. Estados Unidos dice que en Corea del Norte son tiranos. Y ya también la gente duda si será o no será verdad. Estados Unidos dice que los alimentos de mejor calidad son los alimentos transgénicos. Pero por lo menos toda Europa no le cree.
Aquí nosotros le creemos. No, yo no le El gobierno de Piñera firmó un tratado en que todas las semillas de Chile tienen que ser transgénicas. ¿Sí? Y Monsanto, el gringo que es el dueño de los transgénicos, de esta fábrica, empresa de transgénicos, en realidad Monsanto era el apellido de la esposa. Pero él pertenece a los caballeros de Malta, del Vaticano. Por eso es que los papas han recomendado tanto los alimentos transgénicos. ¿Sí? Dijimos que se formará un nuevo orden mundial. Van a manejar todo, hasta lo que comemos. ¿Sí? podrán comprar ni vender. Saben que hace años atrás, hace muchos años atrás, cuando yo iba en tercero de teología, hicimos la práctica en Santiago. Entonces, como en Santiago no hay biblioteca de teología adventista como en Chillán, fui al Seminario Pontificio Mayor donde estudian los curas y pedí usar la biblioteca. Me dijeron que no. Entonces hice lo mismo de Daniel. A Daniel le dijo que no. ¿Cómo se llamaba el jefe de los segundos? Aspenaz. Entonces habló con Mersal. Y Mersal le dijo que sí. Bueno, yo hablé con la bibliotecaria, me dijo que no. Hablé con el director de la biblioteca, me dijo que no. Y le dije, ¿a quién tengo que pedirle para que me diga que sí? Me dijo, bueno, lo único que le puedo autorizar es el obispo de Santiago. Le dije, bueno, dame la dirección y le escribí una carta. Le escribí una carta y el obispo de Santiago me dijo, puedes usar la biblioteca, el Seminario Pontificio Mayor, todo lo que quieras. 5 pisos de libro. Me dijo, es tuya. Lee lo que quieras, saca lo que quieras, fotocopia lo que quieras, por el tiempo que quieras. Y había el libro de referencia que ningún seminarista podía sacar, pero yo sí. Me dio todas las libertades. Entonces comencé a leer. Y había una enciclopedia de historia en 40 volúmenes, donde salían todos los imperios mundiales, 40 volúmenes. Leí 20 y me aburrí. Y uno de los volúmenes no hablaba de ningún imperio. Uno de los volúmenes se llamaba La Semilla. Y yo, ¿pero qué tiene que ver un volumen en una enciclopedia de los imperios que habla de la semilla? Así que me trajo la curiosidad y lo leí. Y ese volumen enseña que el secreto para que se forme un imperio mundial es dominar la semilla. Porque el hombre vive del pan, el hombre terrenal. El que controla la semilla, controla el mundo. Y les voy a dar ejemplos, que están en ese libro, ¿eh? Están los ejemplos que les voy a dar y que los tengo en el libro, los saqué de ese libro. Dice que para que el imperio chino fuera el imperio en Asia, dominó el arroz. Cuando logró el monopolio del arroz, se transformó en el imperio del Asia. ¿Cómo se convirtió el imperio inca en imperio? El dominio del maíz. ¿Cómo se convirtió Roma en imperio? Cuando conquista Cartago, los graneros del mundo antiguo. ¿Sí? ¿Cómo Babilonia, Sumeria, Cádiz se transformaron en imperio en Mesopotamia? Mesopotamia era la llanura fértil. Se adueñaron del trigo y se transformaron en imperio. ¿Cómo Egipto llegó a ser imperio? Por lo mismo, por el trigo. ¿Se acuerdan en tiempo de José cuando Egipto era débil y no tenía mucho poder? Llegó a ser dueño de todas las tierras, incluso de la vida de las personas, de los animales, todo. Y hay grabado donde la gente le lleva de todos los países del mundo, le lleva productos para que le entreguen la semilla. Entonces hoy en día hay un monopolio con la semilla transgénica. Y aunque no queramos, que queramos ser cuidar mucho nuestra salud y comer productos sanos, lo que compramos en la mayoría, en la feria, en la vega, en el supermercado, casi todo es transgénico. Pero nosotros tenemos el don de profecía. Amén. Y el Señor nos dijo más de 100 años antes que esto iba a pasar y nos dijo cómo evitarlo. Así que la única gente en el planeta que puede librarse de los transgénicos somos los adventistas. Amén. Gracias al don de profecía. Pero no lo Dios sé. le reveló a Elena de White que en el tiempo del fin iba a llegar el momento en que no podríamos comprar cualquier vegetal. Así que dijo, todo adventista del séptimo día tiene que saber cultivar la tierra.
Hoy nos invitaron a almorzar el hermano Marcelo, que toca aquí con su esposa. El hermano Frank, el hermano me mostró unos maceteritos con semillas, tiene varias plantitas allí que ya han cocinado con esos maceteritos. El Espíritu de Profecía dice que todo adventista del séptimo día debe saber cultivar la tierra y debe plantar sus verduritas. Y dice que en todo colegio adventista se le debe enseñar a los niños a cultivar la tierra. Amén. Y dice que toda institución adventista debe estar no en la ciudad, sino Fuera. en el campo. Y debe tener territorio para cultivar. ¿Por qué nuestra universidad está allá en el campo, en Chillán? ¿Y por qué tiene tanta hectárea? ¿Y por qué tenemos la carrera de agronomía? Porque toda institución adventista debe enseñar a cultivar la tierra. Cuando yo estudié teología, me hicieron la materia huerta y jardín. Nos enseñaron a plantar y a cultivar. Y yo no quería tomar la materia, porque mi papá, jardinero, mi abuelo, agricultor, y a mí me hicieron trabajar en la tierra desde que abrí los ojos. Así que yo sabía podar, injertar, desinfectar, etc. Pero me dijeron, no, lo dice la madre. Ley de media persa, todos tienen que tomar huerta y jardín. Y la tomé. Y un pastor que es muy conocido ahora perdió la materia, no voy a decir el nombre, pero un pastor, compañero mío del Señor, perdió esa materia, huerta y jardín. Bueno, y hace pocos años yo me fui a Argentina a estudiar medicina. Y en primero nos dijeron, tienen que tomar huerta y jardín. Yo le dije, no, yo fui jardinero, y aparte de eso, ya tomé huerta y jardín en Chile. No se puede convalidar. Las materias teológicas sí, pero huerta y jardín tienes que tomar. Y tuve que tomar de nuevo huerta y jardín, así que tengo 2 huerta y jardín a mi haber. Porque las instituciones adventistas deben enseñar a cultivar la tierra y a sembrar. Aunque vivamos en un departamento, basta con un cajón de tomate, unos pocos cajones de tomate y ya podemos plantar. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor previó esto que iba a pasar. Y saben que algunas instituciones nuestras, con los años, dijeron, ¿y para qué tenemos tanta tierra? Vendámosla y construyamos un edificio más grande con la plata. Y están vendiendo la misma UAR, la UNAM, se están vendiendo algunas hectáreas, porque ¿para qué tanta tierra? Pero el Señor previó que iba a llegar el momento en que nosotros no podríamos llegar y comprar cualquier cosa. Ahora les digo desde el punto de vista médico, si yo no tengo alternativa y tengo que comprar, ¿es mejor ser vegetariano comiendo transgénico o es mejor comer carne? Es mejor ser vegetariano aunque tengamos que comer transgénicos. ¿Sí? Sí, para que se sientan aliviados. Y si tengo que comer carne, podemos comer carnes limpias, pero sin sangre y sin grasa, es lo que nos dice Dios. Bueno, y esta segunda bestia, ustedes se pueden dar cuenta que estas 3 bestias, el dragón está en la arena del mar surgió una bestia que es el hijo y de la otra bestia que es el falso profeta. Estas 3 bestias son una falsa trinidad. Porque el dragón es el que quiso ocupar el lugar de Dios y actúa como si fuera el Padre, entregándole a su Hijo el trono. Y la bestia, el anticristo, la bestia que surge del mar, imita todo de Cristo y declara ser representante de la segunda persona de la Trinidad. Y la tercera bestia imita al Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo hizo descender fuego del cielo en Pentecostés, esta bestia también dice que hará descender fuego del cielo. Como el Espíritu Santo recibe toda la autoridad que tuvo Cristo, esta bestia recibe toda la autoridad que tuvo el anticristo. Por lo tanto, como el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración, aquí nosotros tenemos la conformación de la falsa Trinidad. Porque el diablo sabe que la divinidad no es una persona solitaria, sino que son 3 personas. Y por eso el diablo imita a la verdadera Trinidad y busca ser adorados. Apocalipsis 13 dice que llegará el momento en que todos adorarán a la falsa Trinidad. Adorarán al dragón, adorarán a la bestia y adorarán al falso profeta.
pero nosotros creemos en el Dios Trino que creó el cielo y la tierra, Amén. a quien debemos adorar. Amén. Y como la Trinidad tiene que ser atacada, porque Apocalipsis 13 dice que el conflicto final es en contra de la Trinidad, nosotros vemos el cumplimiento, aún dentro de nuestra iglesia, que hay hermanos que no están creyendo en la Trinidad. Algunos están negando al Espíritu Santo, Sí, otros están dudando de la divinidad de Cristo, también. porque estamos viviendo el tiempo de Apocalipsis 13, el conflicto entre bien y mal. Bueno, y vamos a terminar, o mejor, Sigamos más. vamos a terminar, pero mañana vamos a seguir con esto. Vamos a explicar la marca de la bestia y el sello de Dios, ¿sí? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué? No explicó qué significa que el Papa fuera esa capilla. Bueno, porque comencé, no terminé. El Papa Juan Pablo II fue escogido en el tiempo cuando el enemigo, el blanco de destruir, era el mundo comunista. Se escogió un Papa de un país comunista, Polonia. ¿Y cuál fue el primer país que cayó? Polonia. Hoy en día, el blanco es un decreto dominical en Norteamérica y en el mundo, en todo el mundo. Se escoge un Papa sudamericano argentino. Mi teoría es que antes del decreto mundial Dominical. que comienza en Estados Unidos, se probará con Argentina o con Sudamérica. Las estadísticas dicen, y yo tengo aquí un gráfico que lo saqué de la misma página del Vaticano, dicen que hace, qué sé yo, unos 50 años atrás, el continente donde más católicos había era Europa. Hoy en día, como el 30% de Europa son anticatólicos o indiferentes. Pero ¿saben cuál es el continente donde más católicos hay hoy en el año América. 2016? Sudamérica. Sudamérica es el continente más católico del mundo. En Europa ya no le creen. Han visto tantas cosas que han pasado, escándalos que se han descubierto y muchos no llegan acá. Pero en Europa, que es un continente pequeño, saben todo lo que está pasando y lo que pasó. Por lo tanto, ya no hay apoyo. Pero si hay una intención de gobernar el mundo, formar un nuevo orden mundial, tiene que buscar un papa de un continente que apoye incondicionalmente al Vaticano. Por lo tanto, Sudamérica va a ser difícil, va a ser dura la lucha, pero el Señor no se hace problema, porque en Sudamérica se buscó un buen ejército, buscó los mejores, ¿sí? Ustedes. Amén. El Señor cuenta con ustedes. Amén. Quisiera terminar, sí. Disculpe, y nosotros vemos que en Argentina ya empezó el experimento porque hubo uno de los, ¿cómo se no son estados? No son provincias. Una de las provincias ya estaba teniendo una ley de carácter laboral que obligaba a los comercios cerrar el domingo. La provincia de Santa Fe ya dio el decreto dominical. Sí. Y la provincia de Santa Fe es la que está al lado de la provincia de Entre Ríos, donde está la Universidad Adventista. Amén. Los vecinos. ¿Sí? Incluso es posible que yo mi práctica la tenga que hacer en Santa Fe, mi práctica para terminar medicina. Entonces estamos al lado. La provincia del lado ya tiene un decreto dominical. Así que parece que mi teoría va por ahí. Bueno, pero vamos a terminar con un texto que es Apocalipsis capítulo 19. Desde el versículo 11 en adelante, no vamos a leer todo, pero ustedes me van a leer el título. Capítulo 19, versículo 11. ¿Qué título tiene? Perdón. Capítulo 19, versículo 11 en adelante, ¿tiene algún título? El jinete del caballo blanco. ¿Sí? Ese es el título del capítulo 19-11 en adelante. Del 11 al 21 tenemos la segunda venida de Cristo descrita en un lenguaje militar. Cristo aparece como un rey guerrero, montando un caballo con espada, y los ángeles aparecen como soldados en caballos blancos. En otras palabras, se utiliza la metáfora de la guerra para describir la segunda venida de Cristo en esta tierra.
Amén. Dentro de ese capítulo nos dice que el que monta el caballo blanco tiene un nombre, el Verbo, La palabra de Dios. y también en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Rey Reyes de Reyes, Señor de y Señores. Señor de Señores. En este capítulo se describe la segunda venida, el fin, se acaba. La última generación que pisa esta tierra vivirá, estará allí cuando venga el jinete del caballo blanco. Ya no hay más, se acaba la historia, el fin del mundo. ¿Y saben ustedes quién será la primera potencia mundial en ese tiempo y qué reinos van a imperar? Fíjense lo que dice el versículo 19 y 20. 19 y 20. A ver quién quiere leer. Hermano Juan, por favor. Capítulo 19. Capítulo 19, versículos 19 y 20. Y la bestia de los reyes de la tierra con ejército, reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. En esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego y ácido. Amén. Fíjense que cuando Cristo viene, el mundo no le espera de brazos abiertos, sino que todos los reyes de la tierra están congregados para hacerle la guerra al que viene en las nubes. Les pregunto, ¿quiénes lideran a los reyes de la tierra en esa batalla contra Cristo? La bestia y el falso profeta. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el papado, la que surgió del mal. ¿Y quién es el falso profeta? Dice que es la misma bestia que había hecho descender fuego del cielo, Estados Unidos. O sea, cuando Cristo venga a la tierra, ¿quiénes son los dos poderes que tendrán la autoridad mundial? Roma y Estados Unidos. ¿Saben que 15 años atrás la primera potencia mundial era Unión Soviética? Sí. ¿Podría cumplirse Apocalipsis 19 15 años atrás? No, porque si Cristo hubiera venido 15 años atrás, la primera potencia era Unión Soviética, y no aparece acá. Aparecen dos poderes, la bestia y el falso profeta. Algunos dicen que si pasan 20 años más, China será la primera potencia mundial. Ya el hermano Luis visitó China, porque ellos están inclinándose ahora con el poder. Otros dicen que en 20 años más Japón puede ser la primera potencia mundial. Bueno, la Apocalipsis 19 dice que Cristo va a venir a la tierra en el momento en que Estados Unidos y el Vaticano sean las potencias mundiales. En otras palabras, nos falta mucho tiempo. Y todo imperio tiene un ciclo, aunque sea muy poderoso, tiene un tiempo que es la primera potencia, pero nos falta el que crece más y él comienza a decaer. Y Cristo vendrá cuando los dos poderes que tendrán influencia y poder mundial sean Estados Unidos y el Vaticano. Hoy estamos en esa época. Cristo puede venir pronto. Amén. Y yo creo, en base a Apocalipsis 17, que mañana seguramente vamos a ver algo. Yo creo que somos la última generación, los que tendremos que pelear la batalla final. Pero recordemos una cosa, recordemos que Miguel peleará por nosotros. Hay que avisar entonces que la visita puede abrir en la mañana. Hay que visitar en su iglesia. No, pero ustedes tienen temprano. Ustedes tienen temprano, después vienen temprano. Yo soy maestro con la sabática. Pero hay que avisar. Bueno, damos gracias a nuestro Hay que avisar para la visita. pastor por el mensaje de hoy.